los pulmones, ¿vale? Por lo tanto, un poco concretando, ¿qué riesgos puede haber en cuanto a adulteraciones y contaminaciones? Pues el riesgo que puede sufrir más o menos todo el mundo, que esté sano, es tener más irritaciones y alergias debido al polvo, a los hongos y otras sustancias. Que haya intoxicaciones agudas, por ejemplo, por pesticidas, por los propios hongos, por metales pesados que hay incorporada a la planta, y enfermedades crónicas debido a los pesticidas, los metales pesados y otros compuestos, ¿vale? Luego, en el caso de personas sensibles, inmunodeprimidas, con el sistema respiratorio débil, etcétera, infecciones o micosis en las vías respiratorias, que suelen ser bastante graves, ¿de acuerdo? ¿Qué estrategias proponemos nosotros para evitar estos riesgos? Primero, evitar el uso de pesticidas en todas las fases de cultivo o utilizar los ecológicos, que está demostrado que no afecta a la salud. Si se utilizan pesticidas químicos de toda la vida, por lo menos respetar el tiempo de degradación de ese pesticida para poder ser consumido, y a ser posible utilizar pesticidas aprobados para alimentos, pero mucho mejor no utilizar pesticidas. Asegurarse de no cultivar en suelos contaminados, metales pesados, radiactivos o contaminantes químicos. Decir que una opción para quitar la radiactividad en Fukushima era empezar a cultivar cáñamo allí, porque el cáñamo es una planta que absorbe mucho la radiactividad y es una forma de irla retirando. Utilizar algún método de detección de adulterantes. Los hongos se pueden detectar con un microscopio, con una lupa. A veces no son tan caros y están disponibles al alcance de todo el mundo. Si no, nosotros podemos dar ese servicio. Tenemos un local en Barcelona, en Madrid, en Palma. Todas las semanas abrimos, podéis venir a mirar vuestras marihuanas, a ver si tienen hongos o no. Y descartar el consumo si sospecha de una contaminación por hongos o contaminantes peligrosos. ¿Vale? Si queréis aportar algo, me cortáis, ¿eh? Vale, otro factor que queríamos tratar es la vía de administración. La normal es la fumada, es como todo el mundo consume el cannabis, pero también hay gente que utiliza la vía oral, come la marihuana en forma de galletas o tinturas, etcétera. Y luego, como un poco más extraña, es la transdérmica o sublingual, incluido la anal. Hay gente que lo utiliza a vía anal. La fumada tiene la ventaja de que tú puedes tener un buen control de la dosis. Tú estás fumando y estás controlando en todo momento cómo te está subiendo, y puedes parar en el momento que quieras que no te suba más o que ya estás a gusto. El mayor inconveniente es que es muy nocivo para los pulmones. O sea, cualquier planta que se combustiona genera productos tóxicos. El humo está lleno de benzopirenos, alquitranes, dioxinas, compuestos tóxicos procedentes de la reacción química de la combustión. Y da igual lo que tú combustiones, sea marihuana, tabaco, tomillo o romero. Todo va a generar productos tóxicos, ¿vale? Además, entre un 60 y un 80% de los cannabinoides son destruidos con esta combustión. Es decir, no estamos sacándole todo el partido a la planta como podríamos sacárselo con otros métodos de consumo, ¿vale? En la oral no se generan sustancias tóxicas ni se destruyen los cannabinoides. Esto es una gran ventaja, pero hay una dificultad muy grande de controlar la dosis. Es decir, la absorción de los cannabinoides vía oral es muy errática. La misma persona en unos días le puede subir más, le puede subir menos, le puede subir a las 4 horas de haberlo consumido. Si ha comido una cosa, ha comido otra, le puede pegar más fuerte, menos fuerte. Además, hay un metabolismo hepático que transforma cannabinoides en otras cosas que también colocan. Entonces es un poco complejo poder controlar bien la dosis, tanto recreativa como terapéutica, de forma oral, ¿vale? Y luego la transdérmica y la sublingual puede ser una buena opción, porque la forma de absorción es bastante parecida a la fumada, no hay metabolismo hepático entre medias y no hay los problemas de combustión y de toxicidad que tiene la fumada, ¿vale? Hay algún fármaco que ya se comercializa por ahí que es vía sublingual, y bueno, hay gente que le va bien, gente que no, pero es una buena opción. ¿Qué estrategias proponemos para reducir riesgos en la vía de administración?
En cuanto a la vía fumada, lo más recomendable es utilizar vaporizadores. Los vaporizadores vaporizan los cannabinoides en su temperatura justa, sin destruirlos, aprovechándolos al máximo y no generando productos tóxicos, ¿vale? Y en caso de utilizar sistemas de combustión, o sea, porros, chilum, bongs, cachimbas, lo que sea, evitar el uso de tabaco, utilizar papel sin cloro, poner filtros que atrapen los adulterantes o las partículas, por lo menos. Los filtros del tabaco pueden servir. Y hacer caladas reteniendo poco el humo. O sea, cuanto más se retiene el humo, más contacto están nuestros bronquios, más tiempo están en contacto nuestros bronquios con esos contaminantes. Sin embargo, no aumenta más los efectos. O sea, la calada es mejor fumar y soltar rápidamente, ¿vale? Y en la vía oral se debe calcular la dosis y tener en cuenta que se pueden dar efectos demasiado fuertes, de tipo psicodélico, que haya gente que se pueda asustar o pasar un mal viaje, etcétera. Y en este sentido se debería hacer en entornos controlados, es decir, no salir por ahí, comerte 4 galletas que estén cargadísimas y luego pegarte un viaje tremendo que a lo mejor no querías tener ese viaje, ¿vale? Es importante controlar el entorno y también hacerlo en un estado de ánimo bueno. Vale, otra cosa que vamos a mirar es los factores individuales de vulnerabilidad. Cada uno somos un mundo y a cada uno nos sienta diferente el cannabis. Aparte es una droga muy peculiar, porque como es tan variable, como he explicado antes, dependiendo de la arquitectura de nuestras neuronas, nos va a afectar de una manera u otra. Y como le afecta a mí, no le va a afectar al otro, ni al otro, ni al otro, ¿vale? Y además es difícil que sirva de referencia una persona con otra. En cuanto a las afectaciones que puede haber en el sistema cardiovascular, puede provocar lipotimias, taquicardias, etc. En el sistema respiratorio, sobre todo la forma fumada, puede provocar bronquitis, enfisema, cáncer. El sistema nervioso central puede provocar deterioro reversible de las funciones cognitivas, deterioro agudo, es decir, que no te enteras o no puedes conducir bien o no puedes desarrollar actividades que necesiten de que tengas un estado normal, ¿vale? Y en cuanto a salud mental, aquí hay muchas opiniones al respecto de si el cannabis provoca esquizofrenia, no provoca esquizofrenia, provoca enfermedad mental, no la provoca, es ante la enfermedad mental que el consumo de cannabis es después. A ver, la esquizofrenia, que es la enfermedad mental, digamos, más grave que hay, depende de muchos factores, es muy complejo. Ninguna droga es capaz de desencadenar una esquizofrenia ella sola. Tiene que haber otros factores, otras variables. Sobre todo suele haber una variable genética. La persona ya tiene una predisposición y en un momento de la vida puede haber un detonante para que ocurra esta enfermedad. Ese detonante, antiguamente cuando los hombres hacíamos la mili, muchas esquizofrenias se desencadenaban en la mili. Ahora no se hace la mili y ahí puede haber otros detonantes, la muerte de un pariente, una ruptura pues con tu pareja o el consumo de una sustancia y tener un viaje muy potente, ¿vale? En este caso puede ser una sustancia psicodélica como el LSD, un consumo muy bestia de estimulantes como la cocaína, o puede ser también el cannabis. Entonces, ¿la culpa de la enfermedad mental es del cannabis? No, pero sí que ha participado, ¿vale? En este sentido, la persona que tiene tendencia a desarrollar una enfermedad mental, cuanto más tarde la desarrolle, mucho mejor, porque más se habrá desarrollado como persona, tanto laboralmente como su personalidad, como lo que sea. En el momento de desarrollo la enfermedad es bastante invalidante. Si una persona desarrolla una enfermedad mental a los 16, es mucho peor que si la desarrolla a los 25, porque entre los 16 y los 25 esa persona se ha formado y tendrá una discapacidad mucho menor. Con lo cual no es ninguna tontería retrasar los consumos de cannabis, sobre todo en personas que tengan una tendencia visible o hayan tenido algún antecedente familiar en su familia de trastorno mental, ¿vale? No sé si se ha quedado claro esta idea, ¿sí? Por supuesto, no es nada recomendable el uso de cannabis en personas
que tengan una enfermedad mental, sobre todo tipo esquizofrenia, bipolaridad, etc. Claro, diréis, vale, pero hay mucha gente que tiene una enfermedad mental y fuma cannabis, y le gusta fumar cannabis. Esto no mejora la situación, se la empeora. Hay gente que trata pacientes con esquizofrenia que no pueden dejar de fumar porros o no quieren dejar de fumar porros, y quizá una buena idea es aumentar la cantidad de CBD que están ingiriendo, ¿no? Utilizar marihuanas con CBD, hachís con CBD, porque el CBD está demostrado que inhibe un poco la psicosis, la enfermedad mental, calma las ideas, etcétera, ¿vale? O sea que es una opción a personas que están enfermas mentalmente pero no quieren dejar de fumar. Bueno, esto ya lo he comentado un poco. Entonces, desarrollo de procesos de abuso y dependencia. Hay gente que está enganchada a fumar porros. Y está enganchada a fumar porros porque se plantea dejarlo y no puede. Eso es, digamos, que la señal de que tú tienes una adicción a algo. Sea una sustancia, sea cuando te planteas de que eso ya no te reporta muchos beneficios y quieres dejarlo, pero no hay manera, es que tienes una adicción, ¿no? No es que hay gente que cree que no es una adicción muy grave, pero es la tercera sustancia por la que se solicita tratamiento en España, ¿vale? O sea, la primera creo que es la cocaína. No, la primera es el alcohol, la segunda es la cocaína y la tercera es el cannabis. Y la mayoría de las solicitudes son por iniciativa propia, es decir, la persona es la que decide, tengo un problema de consumo de cannabis, no lo puedo dejar, quiero dejarlo ahora en este momento de mi vida, pero no lo consigo, necesito ayuda profesional. Entonces, una serie de cuidados o estrategias para evitar estos procesos de abuso y dependencia, ¿vale? Uno es espaciar el máximo posible los episodios de consumo con objeto de permanecer siempre dentro de un patrón de uso esporádico. Mantener actividades en entornos en los que no haya cannabis y consumo de cannabis, ¿vale? Mantener patrones de uso moderado con el fin de evitar problemas, tanto respiratorios, psicológicos como cognitivos, y si aparecen problemas con o por el cannabis, intentar solucionarlos, ¿vale? Si la persona no es capaz, pues buscar ayuda en alguna de los centros que hay o de los dispositivos que hay para que te puedan ayudar pues, a afrontar una adicción. En cuanto a las mezclas con otras drogas, normalmente la mezcla con cannabis lo que se usa, o tanto el cannabis como las otras sustancias, para compensar los efectos de una o de otra. Es decir, me fumo un porro, me quedo muy tirado, me meto una raya. Estoy muy nervioso, me fumo otro porro, me quedo muy tirado, pues me meto otra raya, y así raya porro, voy funcionando muy bien, un par de 24 horas, 48 horas, ¿no? Entonces, un poquito, esto es una tablita orientativa de los riesgos que hay al mezclar con otras drogas, ¿vale? Por ejemplo, con el tabaco, la mayoría de la gente fuma cannabis con tabaco. Una de las ventajas de mezclarlo es que permite fumar el hachís en los porros y tiene un efecto estimulante. El propio tabaco compensa el efecto depresor del cannabis, ¿vale? En cuanto a efectos adversos, aumenta los problemas pulmonares y de adicción al tabaco. Es posible que se desarrolle una adicción al tabaco solo fumando porros. De hecho, hay gente que fuma porros porque es que tiene más enganche al propio tabaco en sí, ¿vale? Y acaba fumando tabaco, ¿vale? Es una entrada, es una vía de engancharte al tabaco, que es posible que sea más adictivo el tabaco que la marihuana. De hecho, hay muchos millones de personas enganchadas al tabaco. En cuanto a los estimulantes, cocaína, anfetamina, metanfetamina, etcétera, se suelen utilizar con cannabis. El efecto buscado es compensar los efectos depresores del cannabis, ¿vale? Me quedo apalancado y me meto una raya. ¿Qué efectos adversos puede tener esto? Consumir mucho más, tanto de una cosa como de otra, con lo cual aumenta mucho más la toxicidad en el cuerpo, en el organismo. A más sustancia que consume, más tóxico es, más le cuesta al cuerpo eliminarlo, más tiene que luchar con ello. Con los depresores, es decir, opiáceos, benzodiazepinas, etcétera. ¿Por qué efecto buscado podríamos tener al mezclarlo con cannabis? Tener experiencias más intensas. Por ejemplo, los opiáceos se potencian con el uso de cannabinoides.
Y de hecho hay tratamientos analgésicos que mejoran mucho con el uso de cannabinoides. Pero personas que consumen heroína pues tendrán un pelotazo más gordo cuando se fuman un porro. ¿Qué efectos adversos puede haber? Una excesiva depresión. Puede aumentar el que tú tengas una sobredosis, una pérdida de conocimiento o que estés más tirado, ¿vale? Y con los psicodélicos son los alucinógenos, el LSD, los hongos, el DMT, la mescalina, etcétera, normalmente potencian los efectos psicodélicos, ¿vale? Cuando fumas un porro y estás de trippy, te sube más. ¿Qué efectos adversos puedes tener? Pues hay más probabilidad de tener mal viaje, pánico, ansiedad, lo que se llama psicosis tóxica, que tengas un mal viaje muy chungo y que te perdure cuando te ha bajado el viaje y tengas pues que ir a un centro a que te manden algo para que te baje, ¿vale? ¿Qué estrategias proponemos? Pues como norma general lo que proponemos es no mezclar drogas, pero si se mezclan, ser muy precavido, ¿vale? Conocer previamente los efectos de cada sustancia por separado y disminuir la dosis de cada una, ¿vale? Y eso es bueno, eso es tener conciencia todo el rato cuando tú estás haciendo un consumo. Ahora me metí una raya, pues espero mucho más que en un consumo que si solo estuviera metiéndome rayas a meterme otras si estoy consumiendo cannabis, por ejemplo. En cuanto a conducción de vehículos bajo los efectos de cannabis, este es otro riesgo. A ver, cuando consumimos cannabis, ciertas facultades cognitivas se merman o se cambian, como lo quieran llamar. Entonces, el consumo de cannabis provoca un deterioro del rendimiento psicomotor que afecta a la conducción de vehículos y el manejo de maquinaria peligrosa. 1 hora es el tiempo en el que el efecto del cannabis se hace máximo, es decir, después de fumar un porro, hasta que pasa 1 hora no tendrás el colocón más gordo. Ingerido puede tardar hasta 2 horas. Entre 1 y 4 horas duran los efectos psicoactivos, aunque puede haber efectos residuales que duren hasta 24 horas. Y esto es muy dependiente de la persona. Pero, por lo menos, entre 1 y 4 horas, tenerlo en cuenta cuando fumáis un porro o consumís cannabis a la hora de conducir, que vais a estar bajo los efectos. El efecto del cannabis sobre la conducción es dependiente de la dosis. Entonces, las concentraciones de cannabis de hasta 300 microgramos, ¿vale? Son 24 miligramos una persona de 80 kilos, producen efectos sobre el rendimiento psicomotor similares a las concentraciones de alcohol en sangre superiores a 0,5. 0,5 ya vas castaña de alcohol. Pues 24 miligramos de THC en la sangre puede ser haberte fumado medio gramo en un porro tú solo, ¿vale? Esto más o menos para que sirva de idea. Hay gente que es más tolerante, hay gente que es menos, le afectará más, le afectará menos. En España la conducción de vehículos bajo la influencia de drogas es objeto de regulación penal y administrativa. Si está implicado en un accidente puede ser objeto de pena, o sea, de implicar cárcel, etcétera. Si no, si te hacen un control por ahí, pues te pueden poner una multa. Los drogotes famosos, estos que hacen con la saliva, te pueden detectar el THC consumido hasta 8 horas. Eso dicen. Luego la realidad es que te detectan el THC que habías consumido el anterior, o depende de los niveles que tengas en sangre. Porque el THC es una sustancia que se acumula en las grasas y se va soltando poco a poco. Y a lo mejor tarda meses y se va liberando en la sangre durante meses, ¿vale? Con lo cual se puede ir detectando durante mucho tiempo. Y aunque no estéis bajo los efectos del THC, podéis tener un positivo en un control de tráfico. ¿Tienen razón los policías? Pues sí, los policías buscan solo indicios. ¿Es un indicio eso? Sí. ¿Esto demuestra que tú estás colocado bajo los efectos de una droga? No, no lo demuestra. Se tiene que demostrar con tu estado de ánimo, en tu comportamiento, si es errático, si hablas, te repiten mucho, si hablas mal, si te pones violento, si tal. Y en realidad eso es lo que más en cuenta va a tener un juez, un policía, a la hora de haceros un control de drogas. Si todo esto está normal, aunque des un positivo en THC, le va a costar mucho a la policía demostrar que tú estás bajo los efectos del THC o de cannabis o de lo que sea, ¿vale? ¿Qué riesgos hay de conducir bajo los efectos de cannabis? Peligro de accidente de tráfico,
retirada de carné y de puntos y multas, que eso es un gran riesgo. Y luego tener consecuencias penales si está implicado en un accidente, con víctimas, etcétera, ¿vale? Una y otra que si se demuestra que tú estás bajo los efectos de una sustancia, el seguro no te cubre, esa es otra también, pero bueno. ¿Qué estrategias proponemos? No conducir mientras se fume, ¿vale? Esa es la mejor. Y en caso de no estar bajo los efectos y dar positivo en drogotest, no ponerse nervioso y mostrar normalidad. La demostración de estar en plenas facultades es lo que más cuenta a la hora de un juicio. Recurrir siempre a una infracción, exigir un contraanálisis y demostración de que la cadena de custodia de la muestra no se ha alterado, ¿vale? Cuando vosotros os hacen un drogotest, también guardan el bastoncillo que utilizan de la saliva, lo guardan en una bolsa y va a un laboratorio. Y eso lleva una cadena de custodia. Y se tiene que demostrar de que la cadena de custodia no ha sido alterada, es decir, que tu bastoncillo no se ha mezclado con el del otro o el de tu amigo, ¿vale? Y eso tiene que estar todo registrado. Esto lo digo porque muchas veces la cadena de custodia no se cumple y por eso te puedes salvar de una multa o de una sanción, ¿vale? En cuanto a aspectos legales, yo no me quiero meter mucho porque la ley va a cambiar el Código Penal, va a entrar de nuevo un nuevo Código Penal que va a ser súper duro. Las multas van a pasar de 300 a 1.000 euros por consumo y tenencia en vía pública. Ya no va a haber la opción de hacer un tratamiento de desintoxicación como había hasta ahora y por eso te librabas de la multa, ya no hay esa opción. Tú lo puedes hacer, pero la multa la pagas y luego el cultivo va a estar penalizado. Pero de momento lo que hay es que el tráfico está penado con penas de 1 a 3 años de cárcel y una multa hasta el doble del valor de la cantidad incautada. Con